Buen día con todos. Hoy resolveremos el examen número 3 del curso Fundamentos de Robótica. Ahora resolveremos el ejercicio número 1, donde primero nos pide desarrolla el método geométrico en el robot para encontrar el valor de x, y y z en función de q1, q2 y q3. Segundo nos pide diseña un programa utilizando la teoría de método de Newton y el método de gradiente para encontrar los valores de q1, q2 y q3 para ubicar el punto final de xd en 1,2, YD en 0,8, Z en 0,95, considere D1 como 0,95. Utilizaremos el método geométrico para hallar el X, Y y Z, para lo cual tenemos que descomponer. Comenzaremos con el eje Z, donde tenemos como longitud Q3 y el ángulo Q2. El cateto opuesto de Q2 sería la longitud que viene a ser el Q3 por el seno del ángulo que es Q2. Y el cateto adyacente vendría a ser la longitud que es Q3 por el coseno del ángulo que viene a ser Q2. Continuamos con el eje Y, para lo cual tenemos que hacer una proyección del cateto adyacente de Q2. Hacemos la proyección del color morado, y lo cual en el eje Y se vería la longitud Q3 coseno de Q2. Para hallar el cateto opuesto de Q1, vendría a ser la longitud que viene a ser Q3 por el coseno de Q2 por el seno del ángulo Q1. Ahora hallamos el eje X, para lo cual tendría que ser el cateto adyacente de Q1. Como longitud tenemos Q3 coseno de Q2 por el coseno del ángulo Q1. Así tendríamos los ejes X, Y y Z, donde X es igual a Q3 por el coseno de Q2 por el coseno de Q1. Y es igual a Q3 por coseno de Q2 por seno de Q1. Z es igual a D más Q3 por seno de Q2. Ahora calcularemos la matriz jacobiana, donde tenemos que derivar el F1 que viene a ser X respecto de Q1. Esto nos sale menos Q3 coseno de Q2 seno de Q1. Continuamos con la derivada del F1 respecto de Q2. Esto nos sale menos Q3 seno de Q2 coseno de Q1. Continuamos con la derivada del F1 respecto de Q3. Esto nos sale coseno de Q1 coseno de Q2. Continuamos con la derivada del F2 que viene a ser el Y respecto de Q1. Esto nos sale Q3 coseno de Q2 coseno de Q1. Continuamos con la derivada del F2 respecto del Q2. Esto nos sale menos Q3 seno de Q2 seno de Q1. Continuamos con la derivada del F2 respecto del Q3, que nos sale coseno de Q2 seno de Q1. Continuamos con la derivada del F3 que viene a ser el Z respecto del Q1. Esto nos sale 0. Continuamos con la derivada del F3 respecto de Q2 que nos sale Q3 coseno de Q2. Y por último la derivada del F3 respecto de Q3, que esto nos sale seno de Q2. Ya habiendo recopilado los datos de valores iniciales y parámetros, también la matriz jacobiana, la función de error, el cálculo de error, que es el xd menos el f, y el vector de ángulo articulado en cada iteración, que es el q más la inversa de la matriz jacobiana por el error, ya podemos realizar el código en MATLAB. Aquí tenemos el código de MATLAB para el método de Newton. Copiamos y pegamos el código del primer ejercicio en el MATLAB. Lo ejecutamos. Y ya nos estaría dando los valores del Q1, Q2 y Q3. En el Q1 sería 33,69, en el Q2 menos 1,77, en el Q3 1,44. Y también nos estaría dando el gráfico.
Ahora resolveremos el ejercicio número 1 por el método de la gradiente, donde agarraremos los datos anteriores con la única diferencia que actualizaremos el Q usando la transpuesta de la matriz jacobiana y el factor de aprendizaje, donde Q es igual a Q más el alfa por la transpuesta de la matriz jacobiana por el error. Ahora con estos datos podemos realizar el código en MATLAB. Aquí tenemos el código de MATLAB para el método de gradiente. Ahora copiamos y pegamos el código del método de la gradiente. Lo ejecutamos y ya nos estaría dando los valores de Q1, Q2 y Q3 más el gráfico. En el Q1 nos está dando 213.69, en el Q2 179,99, en el Q3 1,44. Continuaremos con el ejercicio número 2, donde primero nos pide demuestre geométricamente la cinemática directa del efector final. Segundo nos pide, considerando que L es igual a 1,8, diseñe un programa con el método de Newton y con el método de gradiente para encontrar los valores de Q1, Q2 para ubicar el punto final en x de 2,5 y 2,8. Utilizaremos el método geométrico para hallar el x y el y, para lo cual tenemos que componer. Primero comenzamos con el eje x, donde tenemos que L es la longitud, Q1 es el ángulo, el cateto opuesto viene a ser el L por el seno de Q1 y el cateto adyacente viene a ser L por el coseno de Q1. Continuamos con el eje Y, donde viene a ser la longitud Q2 y el ángulo Q1. El cateto opuesto viene a ser Q2 por el seno de Q1 y el cateto adyacente viene a ser Q2 por el coseno de Q1. Y así tenemos los valores para X y Y. En X tenemos L coseno de Q1 menos Q2 por el seno de Q1. En Y tenemos L seno de Q1 más Q2 coseno de Q1. Continuaremos calculando la matriz jacobiana, donde primero tenemos que derivar el F1 que viene a ser el X respecto de Q1. Esto es igual a menos L por el seno de Q1 menos Q2 por el coseno de Q1. Siguiente sería la derivada del F1 respecto de Q2 que viene a ser menos seno de Q1. Ahora el F2 que viene a ser 2y respecto de Q1. Esto es igual a L por el coseno de Q1 menos Q2 por el seno de Q1. Siguiente sería la derivada del F2 respecto de Q2 que viene a ser el coseno de Q1. Habiendo recopilado los datos de valor inicial y parámetro, también la matriz jacobiana, la función de error, el cálculo de error que es el xd menos el f, también el vector de ángulo articulado en cada iteración que es el q, más la inversa de la matriz jacobiana por el error, ya podemos realizar el código en MATLAB. Aquí tenemos el código en MATLAB para el método de Newton. Ahora copiamos y pegamos el código del método de Newton en el MATLAB. Lo ejecutamos y ya nos estaría dando los valores del Q1 y el Q2 junto con la gráfica. En el Q1 tenemos 109,58, en el Q2 menos 188,72. Ahora resolveremos el ejercicio número 2 por el método de la gradiente, donde agarraremos los datos anteriores del método de Newton, con la única diferencia que actualizaremos el Q usando la transpuesta de la matriz jacobiana más el factor de aprendizaje, que es el Q es igual a Q más el alfa más la transpuesta de la matriz jacobiana por el error. Con estos datos ya podemos realizar el código en MATLAB. Aquí tenemos el código en MATLAB para el método de gradiente. Ahora copiamos y pegamos el código del método de la gradiente en el MATLAB. Lo ejecutamos y ya nos estaría dando los valores de Q1, Q2 junto con la gráfica. En Q1 tenemos que es menos 13,09, en Q2 3,29. Ahora resolveremos el ejercicio número 3, donde nos dice que el puntero de un robot manipulador realiza un movimiento determinado.
Una articulación debe desplazarse desde una posición de 30 grados hasta 75 grados en 5 segundos. Si la trayectoria es un polinomio de tercer grado, encuentre los polinomios posición, velocidad y aceleración. Segundo, nos pide realizar en MATLAB el gráfico de trayectoria, velocidad y aceleración del sistema. Ahora pasamos a definir el polinomio de posición, que es q, que depende de t, es igual a a3 por t al cubo más a2 por t al cuadrado más a1 por t más a0, con las condiciones de que q en el tiempo 0 es igual a 30, q en el tiempo 5 es igual a 75, q derivada en el tiempo 0 es igual a 0, q derivada en el tiempo 5 es igual a 0, y el sistema de ecuaciones para un tiempo igual a 0, reemplazamos el t con 0, despejamos y nos estaría dando a0 es igual a 30. Para un tiempo igual a 5, despejamos y nos estaría dando 125 por a3 más 25 por a2 más 5 por a1 es igual a 45. La derivada del polinomio sería q derivada, que depende de t, es igual a 3a3 por t al cuadrado más 2a2 por t más a1. Para q derivada en el tiempo 0 es igual a 0, despejamos y nos estaría dando a1 es igual a 0. Para q derivada en el tiempo 5 es igual a 0, despejamos y nos estaría dando 75a3 más 10a2 es igual a 0. Ya que a2 es igual a 1, reemplazamos y nos estaría dando a3 es igual a menos 1 entre 7.5. Con los datos anteriores, ahora podemos construir el polinomio de posición, velocidad y aceleración. En posición sería menos 1 entre 7.5 por t al cubo más t al cuadrado más 30. Para la velocidad sería menos 3 entre 7.5 por t al cuadrado más 2t. Para la aceleración sería menos 6 entre 7.5 por t más 2. Con estos datos ya podemos realizar el código en MATLAB. Aquí tenemos el código en MATLAB para la posición, velocidad y aceleración. Ahora copiamos y pegamos el código del tercer ejercicio en el MATLAB. Lo ejecutamos y ya nos estaría dando el gráfico de la posición, velocidad y aceleración. Muchas gracias por su atención.